Keisa Williams, de 23 años, salió de su cita prenatal y desapareció del aparcamiento del hospital a plena luz del día. Las llaves de su coche fueron encontradas junto a su vehículo, con el bolso dentro y el motor en marcha. Sin testigos. No hay grabaciones de seguridad. Ninguna pista. Durante 24 años, su hermana gemela no dejó de buscar, hasta que descubrió pruebas que echaban por tierra todo lo que creía sobre aquel día. Lo que descubrió le hará cuestionarse todo lo que creía saber sobre la confianza. 12 de octubre de 2023. 3:30 de la tarde. Tamika Williams estaba organizando historiales médicos en el sótano de un almacén abandonado cuando encontró la caja que destruiría 24 años de mentiras. El cierre del Hospital General de Detroit había dejado en el limbo miles de expedientes de pacientes y, como investigadora privada licenciada, Tamika había sido contratada para ordenar décadas de documentación antes de su destrucción. La caja llevaba la etiqueta OB Confidential 1999 a 2001 y había sido escondida deliberadamente detrás de unos calentadores de agua en el rincón más oscuro de las instalaciones. A diferencia de otros historiales médicos almacenados en sistemas de archivo estándar, este contenedor estaba asegurado con varios candados y envuelto en plástico impermeable, métodos de conservación que sugerían que alguien pretendía que estos documentos sobrevivieran a un almacenamiento prolongado. Cuando Tamika forzó las cerraduras, descubrió el expediente médico completo de su hermana gemela, incluidos los registros que los administradores del hospital habían afirmado que se habían perdido para siempre en una actualización del sistema informático. Pero el expediente de Keisa no era el único. Otros 73 expedientes de mujeres embarazadas llenaban la caja, cada uno de ellos documentando desapariciones que se habían explicado como complicaciones o traslados a centros especializados. Las pruebas que se esparcían por el suelo de cemento dibujaban un cuadro de secuestro médico sistemático que había funcionado durante más de 15 años. Los certificados de defunción falsificados afirmaban que las mujeres habían muerto en el parto por complicaciones repentinas. Los documentos de adopción transferían a sus bebés a familias adineradas de todo el país. Los registros financieros mostraban pagos al personal del hospital por servicios especiales que coincidían perfectamente con cada desaparición. El expediente de Keisa contenía la verdad que Tamika se había pasado media vida buscando. La última anotación médica, fechada el 23 de mayo de 1999-3 días después de que Keisa desapareciera del aparcamiento, decía: paciente fallecida por complicaciones durante el parto de urgencia. Niña sana, transferida según acuerdo de adopción preestablecido. Pero Tamika sabía que su hermana nunca había estado de parto. Keisa estaba embarazada de 7 meses, ni mucho menos a término, cuando desapareció tras lo que debería haber sido un control prenatal rutinario. Los historiales médicos revelaban una mentira sistemática: Keisa no había desaparecido de un aparcamiento. La habían sedado durante la consulta, la habían trasladado a un centro oculto y la habían asesinado después de obligarla a dar a luz. Los documentos de adopción de Baby Girl Williams mostraban que la niña había sido entregada a una familia de Los Ángeles por $150,000. Los registros de pagos revelaron que la doctora Patricia Hoffman, la obstetra que había tratado a Keisa, recibió una bonificación de $25,000 3 días después de la desaparición. El guardia de seguridad Marcus Johnson, que afirmaba haber descubierto el coche abandonado de Keisa, cobró $10,000 por servicios especiales en la misma fecha. Tamika se quedó mirando la correspondencia entre el hospital y una agencia de adopción que parecía una transacción comercial: mujer afroamericana sana, 7 meses de gestación, excelente historial médico. El parto puede programarse en un plazo de 48 horas a partir de la selección del cliente. La madre no tiene sistema de apoyo familiar, riesgo mínimo de investigación. Los documentos demostraban que Keisa no había sido víctima de un crimen aleatorio o de una crisis personal. Había sido sistemáticamente perseguida, secuestrada y asesinada por profesionales médicos que vendieron a su bebé al mejor postor. La historia del aparcamiento del hospital había sido una elaborada tapadera diseñada para ocultar el tráfico sistemático de bebés, que trataba a las mujeres negras embarazadas como mercancía para ser cosechada. Durante 24 años, Tamika había creído que su hermana gemela simplemente había desaparecido. Ahora tenía pruebas de que Keisa había sido traicionada por el mismo sistema médico en el que había confiado para que la protegiera a ella y a su hija nonata. La búsqueda que había consumido toda la vida adulta de Tamika estaba a punto de convertirse en una búsqueda de justicia contra una industria que había convertido la maternidad en una sentencia de muerte.
La caja contenía pruebas del secreto más cuidadosamente guardado de la sanidad estadounidense, que los hospitales habían estado asesinando sistemáticamente a mujeres embarazadas y vendiendo sus bebés a familias adoptivas adineradas que nunca supieron que sus hijos habían sido obtenidos mediante un asesinato a sangre fría. 15 de mayo de 1999. 5 días antes de que Keisha fuera asesinada por su hijo nonato. Keisha Williams estaba de pie frente al espejo del baño a las 6:30 de la mañana, frotándose suavemente el vientre de 7 meses mientras su hermana gemela idéntica Tamika se trenzaba el pelo para otro día de trabajo en la planta de montaje de Detroit. A sus 23 años, las hermanas habían sobrevivido 16 en hogares de acogida protegiéndose mutuamente y ahora se preparaban para dar la bienvenida a la siguiente generación de su pequeña familia. Esta mañana está dando patadas como una loca, se rió Keisha, colocando la mano de Tamika sobre su redondeado vientre. Juro que este bebé sabe que su tía Mika está aquí. Tamika sintió las fuertes patadas bajo su palma y sonrió con el asombro que le producía saber que ella sería lo más parecido a una abuela que esta niña tendría jamás. Va a ser una luchadora, como su madre. Como sus dos madres. Las gemelas eran inseparables desde que nacieron, pero el acogimiento familiar había forjado un vínculo inquebrantable. Separadas en múltiples ocasiones por trabajadores sociales que pensaban que las colocaciones individuales podrían ser mejores para el desarrollo, Keisha y Tamika habían encontrado formas de comunicarse a través de ciudades y condados. Habían aprendido a confiar solo la una en la otra en un sistema que las trataba como problemas que había que gestionar en lugar de como niños a los que había que querer. Ahora, a los 23 años, compartían un pequeño apartamento en la zona este de Detroit, poniendo en común sus modestos salarios para crear el hogar estable que nunca habían tenido de niñas. Keisha trabajaba a doble turno en la planta de montaje mientras asistía a clases nocturnas para obtener su título en empresariales. Tamika estaba en su último año de la escuela de enfermería, estudiando entre turnos en un hospital local donde aprendió sobre defensa del paciente y ética médica. He vuelto a pensar en nombres, dijo Keisha mientras Tamika terminaba las intrincadas trenzas que mantendrían el pelo de su hermana ordenado durante un turno de 10 horas. ¿Qué te parece Aliyah? Significa, exaltada, en árabe. Los ojos de Tamika se llenaron de lágrimas ante la elección de su hermana. Después de crecer sin nombre en el sistema, siempre las gemelas Williams o Kama 7 y Kama 8 Keisha quería darle a su hija un nombre que proclamara su valía ante el mundo. Es perfecto. Aliyah Williams suena como una futura presidenta. El embarazo no había sido planeado, pero nunca no deseado. Cuando Keisha descubrió que estaba embarazada, Tamika reorganizó inmediatamente su horario en la escuela de enfermería para acompañar a su hermana a todas las citas prenatales. Habían asistido juntas a clases de crianza, habían montado juntas la guardería y habían planeado un futuro en el que Aliyah crecería rodeada del amor incondicional que su madre y su tía nunca habían recibido. La atención prenatal de Keisha en el Hospital General de Detroit había sido ejemplar y la doctora Patricia Hoffman le había hecho un seguimiento atento durante todo el embarazo. El bebé estaba sano, crecía perfectamente y estaba previsto que llegara en julio. Keisha confiaba plenamente en el sistema médico, agradecida a los profesionales sanitarios que la trataban con respeto a pesar de su juventud y su soltería. Prométeme algo, dijo Keisha mientras se preparaban para irse a trabajar. Si alguna vez me pasa algo, te asegurarás de que Aliyah sepa lo mucho que la quería. Lo mucho que quería ser su madre. Tamika se rió de la repentina seriedad de su hermana. No te va a pasar nada, Keisha. Hemos sobrevivido a todo juntas y vamos a criar a este bebé juntas. Va a tener dos madres que nunca dejarán que nadie le haga daño. Las hermanas se abrazaron en la puerta de su casa, un ritual que habían mantenido desde la infancia para asegurarse de que siempre encontrarían el camino de vuelta la una a la otra. El vientre de Keisha se apretaba entre ellas, y Aliyah pataleaba como si pudiera sentir el amor que la rodeaba antes de nacer. Ninguna de las dos hermanas sabía que la doctora Patricia Hoffman ya había seleccionado a Keisha como objetivo de un secuestro médico sistemático. El trato respetuoso y los excelentes cuidados prenatales habían sido una preparación deliberada, diseñada para generar confianza antes de la traición. El embarazo sano que les llenó de alegría había hecho a Keisha valiosa para una red de adopción que pagaba precios superiores por bebés de madres jóvenes y sanas. En 5 días, el vínculo que había sostenido a ambas hermanas durante el trauma de la acogida sería puesto a prueba por profesionales médicos que no veían a las mujeres negras embarazadas como pacientes a las que curar, sino como recursos que cosechar.
La confianza que Keisa depositó en los profesionales sanitarios se convertiría en el arma utilizada para destruir todo lo que Tamika y ella habían construido juntas. Pero el 15 de mayo de 1999, las gemelas Williams seguían creyendo que vivían en un mundo en el que los profesionales médicos protegían a las pacientes vulnerables en lugar de asesinarlas para obtener beneficios. 20 de mayo de 1999. 14 horas. Keisa Williams estaba sentada en la conocida sala de exploración del Hospital General de Detroit, con la barriga de 7 meses cuidadosamente medida por la doctora Patricia Hoffman durante lo que debería haber sido otra revisión prenatal rutinaria. Por primera vez en meses, Tamika no estaba a su lado. Un examen de la escuela de enfermería le había impedido asistir, dejando a Keisa sola con profesionales médicos en los que confiaba plenamente. Todo parece perfecto, Keisa, le dijo la doctora Hoffman con la cálida sonrisa que la había convertido en una obstetra tan querida. El bebé Ali ya está creciendo maravillosamente. Hoy me gustaría darte unas vitaminas que te ayudarán con tus niveles de energía durante estas últimas semanas. Keisa aceptó encantada la inyección, agradecida por una atención médica que iba más allá de las necesidades básicas. El doctor Hoffman siempre la había tratado con respeto a pesar de su juventud y su soltería, dedicando tiempo a explicarle los procedimientos y a responder a sus preguntas con auténtica paciencia. La inyección de vitaminas fue solo otro ejemplo de la excelente atención que hizo que el Detroit General se sintiera como un lugar seguro para los pacientes vulnerables. A los pocos minutos, Keisa se sintió somnolienta de una forma que parecía inusual para media tarde. De repente me siento muy cansada, le dijo a la enfermera Janet Rodríguez, que estaba actualizando su historial médico con una eficiencia práctica. Es completamente normal, le aseguró Rodríguez. Las vitaminas pueden adormecer a algunos pacientes mientras sus cuerpos se adaptan. ¿Por qué no descansa aquí unos minutos mientras termino su papeleo? Mientras perdía el conocimiento, el último pensamiento claro de Keisa fue de agradecimiento a los profesionales sanitarios que se preocuparon lo suficiente como para dejarla descansar. No tenía ni idea de que la inyección de vitaminas contenía un potente sedante, ni de que el Dr. Hoffman ya estaba preparando historiales médicos falsificados que explicarían su desaparición como un traslado a un centro de atención especializada. A las 15:15, Keisa estaba inconsciente y la llevaban en silla de ruedas por los pasillos de servicio hacia un muelle de carga donde Marcus Johnson, el guardia de seguridad que siempre la había saludado cariñosamente, esperaba con una furgoneta de transporte médico. El comportamiento amistoso de Johnson había formado parte de una elaborada actuación diseñada para generar confianza antes de la traición. El transporte a un centro médico oculto duró 20 minutos. Keisa se despertó atada a una mesa de partos, frente al Dr. Hoffman y dos enfermeras que no reconoció. La habitación parecía un quirófano, pero algo iba mal, no había monitores de emergencia, ni equipos de neonatología, ni preparativos para un parto normal. ¿Dónde estoy?, preguntó Keisa, con la voz entrecortada por los restos de sedación. Esto no es el Hospital General de Detroit. Quiero llamar a mi hermana. El cálido trato del Dr. Hoffman había desaparecido, sustituido por la fría eficiencia de alguien que trata a un paciente como una mercancía y no como una persona. Estás exactamente donde tienes que estar, Keisa. Vamos a dar a luz a tu bebé hoy, y entonces tu parte en este proceso estará completa. El parto forzado duró 6 horas. Keisa suplicó que le dieran analgésicos, que se pusieran en contacto con Tamika, que le explicaran por qué la retenían contra su voluntad en un centro médico sin identificación. Sus súplicas fueron ignoradas por unos profesionales que habían pasado de cuidadores a secuestradores, tratando su sufrimiento como un inconveniente y no como una urgencia médica. Aliyah nació sana a las 21:43 del 20 de mayo de 1999. Keisa tuvo a su hija en brazos durante 3 minutos exactos, lo suficiente para susurrarle te quiero y tu tía Mika te encontrará, antes de que se la llevaran los miembros del personal, que la manipularon como si fuera una mercancía valiosa que se prepara para su envío. Es preciosa, sollozó Keisa, tratando desesperadamente de coger a la niña, que ya se llevaban de la habitación. Por favor, no me la quiten. Soy su madre. Puedo cuidar de ella. El Dr. Hoffman preparó una jeringuilla con una dosis letal de cloruro potásico, diseñada para simular un paro cardíaco que se atribuiría a complicaciones posparto en los historiales médicos falsificados. Nunca ibas a ser su madre, Keisa. Tu bebé tiene una familia esperándola, gente que puede ofrecerle oportunidades que tú nunca pudiste. La ejecución tuvo lugar a las 22:15, 32 minutos después de que Keisa diera a luz a la hija que nunca volvería a ver.
Sus últimas palabras fueron una plegaria susurrada para que Tamika encontrara de algún modo a Aliyah y le hablara de la madre que la había amado por completo durante el breve tiempo que pasaron juntas. Mientras tanto, Marcus Johnson ordenaba cuidadosamente los efectos personales de Keisa alrededor de su coche abandonado en el aparcamiento del Detroit General. Sus llaves estaban esparcidas por el asfalto, su bolso colocado dentro del vehículo en marcha, creando el escenario de una misteriosa desaparición que desconcertaría a los investigadores durante 24 años. A medianoche, Keisha Williams estaba oficialmente desaparecida, su cuerpo había sido depositado en un crematorio que no hacía preguntas sobre mujeres jóvenes que morían en instalaciones médicas privadas. Su hija ya estaba siendo entregada a unos padres adoptivos de Los Ángeles que habían pagado $150,000 por un bebé sano que creían que había sido entregado legalmente por una madre biológica dispuesta. El secuestro y asesinato médico se había ejecutado con precisión quirúrgica, sin dejar más pruebas que los registros falsificados que permanecerían ocultos durante décadas en una caja cerrada con la inscripción OP confidencial. 20 de mayo de 1999. 6 de la tarde. Tamika Williams llegó al aparcamiento del Hospital General de Detroit y encontró el coche de su hermana gemela en marcha con la puerta del conductor entreabierta, las llaves esparcidas por el asfalto como pruebas de una pelea que nunca tuvo lugar. Después de terminar su examen de la escuela de enfermería, había conducido directamente para recoger a Keisa de su cita prenatal, pero en lugar de encontrar a su hermana, descubrió una escena del crimen que no tenía sentido. Señora, estamos tratando esto como un caso de persona desaparecida, explicó el detective James Morrison con la indiferencia practicada de alguien que había visto demasiados casos relacionados con mujeres negras jóvenes. Probablemente su hermana se sintió abrumada por el embarazo y decidió tomarse un tiempo para reflexionar. Estas situaciones suelen resolverse por sí solas en pocos días. Tamika sabía que no era así. Ella y Keisa nunca habían pasado una noche sin contacto desde que salieron de la casa de acogida. Su hermana nunca abandonaría su coche ni su bolso, y menos aún si estaba embarazada de 7 meses y tenía muchas ganas de ser madre. Pero desafiar las suposiciones de la policía sobre las mujeres negras en el Detroit de 1999 era como discutir con los propios prejuicios institucionales. Detective, mi hermana estaba en ese hospital para una revisión prenatal rutinaria, insistió Tamika, su formación en enfermería le ayudaba a articular los detalles médicos. Está embarazada de 7 meses, sana, y planea llamar a su hija Aliyah. Nunca desaparecería sin llamarme. La respuesta de Morrison reveló el racismo sistémico que plagaría la investigación desde el principio. Mire, señorita Williams, el embarazo puede ser estresante para mujeres jóvenes en circunstancias difíciles. Tal vez su hermana se dio cuenta de que no estaba preparada para la maternidad y decidió manejar las cosas en privado. Los administradores del hospital tampoco ayudaron cuando Tamika exigió hablar con el Dr. Hoffman sobre la cita de Keisa. Los guardias de seguridad le impidieron el acceso a la planta de obstetricia, alegando que las leyes de privacidad de los pacientes impedían hablar de las visitas médicas. Cuando se identificó como contacto de emergencia y gemela idéntica de Keisa, el personal se mostró evasivo y poco colaborador. Lo siento, pero no tenemos constancia de que su hermana tuviera cita hoy, afirmó la recepcionista Carol Manning, a pesar de que Tamika había programado personalmente la visita y había llevado a Keisa a citas anteriores. Quizá fue a otro centro médico. Las mentiras eran tan evidentes que Tamika se sintió como si estuviera desafiando una conspiración coordinada. De repente, el Dr. Hoffman no estaba disponible para hacer comentarios. La enfermera Rodríguez no recordaba haber tratado a ninguna paciente embarazada llamada Keisha Williams. El guardia de seguridad Marcus Johnson afirmó que nunca vio nada inusual en el aparcamiento a pesar de que supuestamente había descubierto el vehículo abandonado. Los intentos de Tamika de acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad tropezaron con obstáculos similares. Los administradores del hospital afirmaron que el equipo de vigilancia había funcionado mal durante las horas exactas en las que Keisa habría abandonado el edificio. El momento era demasiado oportuno para ser una coincidencia, pero la policía aceptó la explicación sin rechistar. Estos viejos sistemas hospitalarios siempre tienen problemas técnicos, desestimó el detective Morrison cuando Tamika señaló la sospechosa sincronización. Sin pruebas de video ni testigos, tenemos que asumir que su hermana se fue voluntariamente. La respuesta de los medios de comunicación fue igualmente decepcionante. Los periódicos locales se negaron a cubrir la desaparición de una mujer negra embarazada, sugiriendo que la historia carecía de amplio interés comunitario.
Las cadenas de televisión hicieron caso omiso de las peticiones de cobertura de Tamika, dando a entender que los casos de desaparición de madres jóvenes eran demasiado comunes para merecer atención. El apoyo de la comunidad llegó de las iglesias y organizaciones vecinales que comprendían cómo el sistema fallaba a mujeres como Keisa. Los voluntarios distribuyeron folletos sobre personas desaparecidas por toda la zona este de Detroit, organizaron vigilias de oración y presionaron a los funcionarios municipales para que la policía actuara con mayor agresividad. Pero el poder institucional seguía alineado en contra de la búsqueda de la verdad. El investigador privado Michael Torres, contratado con fondos recaudados por la iglesia de Keisa, detectó inmediatamente las mismas incoherencias que preocupaban a Tamika. El personal del hospital hizo declaraciones contradictorias sobre los plazos y los procedimientos. Los historiales médicos no estaban disponibles por razones que cambiaban según quien preguntara. La falta de grabaciones de seguridad sugería una ocultación deliberada más que un fallo técnico. Pero la investigación de Torres terminó abruptamente cuando robaron en su despacho todos los archivos relacionados con el caso de Keisa. No se llevaron nada más de su edificio, ni ordenadores, ni dinero en efectivo, ni archivos de otros clientes. Solo desaparecieron pruebas relacionadas con una mujer embarazada desaparecida en un robo que la policía desestimó como actividad delictiva rutinaria. En agosto de 1999, el interés oficial por Keisha Williams se había evaporado. El detective Morrison cerró el caso como desaparición voluntaria, a pesar de no tener pruebas de que Keisa hubiera decidido desaparecer. Los administradores del hospital dejaron de responder a las llamadas de Tamika. Los medios de comunicación pasaron a ocuparse de noticias que consideraban más interesantes que la desaparición de una madre negra. La obstrucción sistemática convenció a Tamika de que su hermana no se había esfumado sin más, sino que había sido desaparecida deliberadamente por personas con poder suficiente para controlar las investigaciones policiales, los historiales hospitalarios y la cobertura mediática. La búsqueda de Keisha Williams se convertiría en una batalla de 24 años contra las fuerzas institucionales que trataban a las mujeres negras vulnerables como prescindibles. Agosto de 1999. 3 meses después de que Keisa desapareciera sin dejar rastro. Tamika Williams abandonó la escuela de enfermería 2 semanas antes de graduarse, incapaz de concentrarse en los estudios de medicina mientras su hermana gemela seguía desaparecida. La decisión le costó todo por lo que había trabajado, pero seguir estudiando atención al paciente le parecía imposible cuando los profesionales sanitarios no habían protegido a la persona que más quería en el mundo. En su lugar, Tamika se matriculó en un programa de certificación de investigación privada, decidida a desarrollar las habilidades que la policía y la seguridad del hospital se habían negado a utilizar en la búsqueda de Keisa. Si el sistema no encontraba a su hermana, ella misma adquiriría los conocimientos necesarios para encontrarla. La transformación de estudiante de enfermería en investigadora reflejaba una pérdida fundamental de fe en las instituciones que decían proteger a las personas vulnerables. En 2001, Tamika obtuvo su licencia de investigadora privada y abrió una agencia unipersonal especializada en casos de desaparición de mujeres de color. Su primera clienta fue Dorothy Martinez, cuya hija embarazada había desaparecido del mismo Hospital General de Detroit en el que se había esfumado Keisa. Las similitudes eran demasiado obvias para ignorarlas: madre joven, cita rutinaria, coche abandonado, personal poco colaborador. El patrón se hacía más claro con cada nuevo caso. Tamika documentó 17 mujeres embarazadas que habían desaparecido de hospitales del área de Detroit entre 1995 y 2005. Todas eran jóvenes, solteras y afroamericanas. Todas habían recibido atención prenatal de la doctora Patricia Hoffman o de sus colaboradores. Todas habían dejado atrás vehículos abandonados y familias confusas que no recibieron ninguna ayuda significativa de la policía. Tamika mantuvo archivos detallados de cada desaparición, haciendo un seguimiento de los cambios de personal en el hospital, los registros financieros y las coincidencias sospechosas que sugerían una actividad coordinada en lugar de crímenes aleatorios. Descubrió que el guardia de seguridad Marcus Johnson había encontrado vehículos abandonados en 6 casos diferentes. La enfermera Janet Rodríguez había estado presente en las últimas citas de 9 mujeres desaparecidas. Los patrones eran demasiado coherentes para ser una coincidencia. Los administradores del hospital respondieron a las investigaciones de Tamika con tácticas legales cada vez más agresivas. Las órdenes de cese y desistimiento afirmaban que estaba acosando a miembros del personal. Las órdenes de alejamiento le impedían acercarse a las instalaciones del hospital. Las demandas judiciales amenazaron su licencia de investigadora privada por investigación maliciosa de respetados profesionales médicos.
Pero la persistencia de Tamika estaba alimentada por algo más que una obligación profesional. Mantuvo el apartamento de Keisa exactamente como lo había dejado su hermana, pagando el alquiler durante 24 años mientras esperaba un regreso que nunca llegó. La guardería seguía preparada para la llegada de Aliyah, con ropa y juguetes esperando a un bebé que o bien había muerto con su madre o bien había desaparecido en un sistema de adopción que no dejaba rastro. La revolución tecnológica de la década de 2000 fue sofisticando las investigaciones de Tamika. Las bases de datos digitales le permitieron rastrear registros financieros más allá de las fronteras estatales. Las redes sociales permitieron a las familias de mujeres desaparecidas ponerse en contacto y compartir información. Las pruebas de ADN ofrecían esperanzas para identificar restos o emparejar a familiares separados. En 2010, Tamika había documentado la desaparición de 43 mujeres embarazadas en hospitales de Michigan, Ohio e Illinois. El alcance geográfico sugería la existencia de una red organizada y no de incidentes aislados. El análisis financiero reveló patrones sospechosos en donaciones a hospitales, primas al personal y compras de lujo que coincidían con las fechas de desaparición. El gran avance se produjo en 2020, cuando COVID-19 forzó consolidaciones hospitalarias y transferencias de registros. Los problemas financieros del Hospital General de Detroit condujeron a su cierre en 2022, lo que exigió traslados masivos de documentos que crearon oportunidades para acceder a archivos previamente sellados. Tamika se posicionó como organizadora profesional de historiales médicos, obteniendo acceso legítimo a archivos que habían estado protegidos durante décadas. El coste personal de 24 años de búsqueda fue devastador. Tamika nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca siguió la carrera de enfermería que una vez la había entusiasmado. Toda su vida adulta giró en torno a la búsqueda de su gemela desaparecida y de las docenas de mujeres que habían desaparecido de los hospitales en circunstancias sospechosas. Pero el sacrificio de Tamika había preservado pruebas que habrían caído en el olvido sin su persistencia. Su detallada documentación, su capacidad profesional de investigación y su red de familias afectadas sentaron las bases para sacar a la luz el secuestro médico sistemático que había operado con impunidad durante más de una década. En octubre de 2023, cuando Tamika encontró la caja oculta marcada como OP confidencial, poseía la experiencia y el contexto necesarios para comprender de inmediato lo que revelaban los documentos. 24 años de búsqueda la habían preparado para el momento en que por fin sabría la verdad sobre lo que les ocurrió a Keisha Williams y a su hija Nonata el 20 de mayo de 1999. 12 de octubre de 2023. 15:30. Tamika Williams llevaba 6 horas clasificando expedientes médicos abandonados cuando descubrió el contenedor impermeable oculto tras unos calentadores de agua industriales en el almacén del sótano. Como investigadora privada con licencia contratada para organizar los archivos del Hospital General de Detroit antes de su destrucción, tenía acceso legítimo a miles de expedientes de pacientes, pero esta caja era diferente. El contenedor estaba asegurado con varios candados y envuelto en plástico grueso, lo que sugería que alguien había tenido la intención de que estos documentos sobrevivieran a un almacenamiento prolongado. A diferencia de los historiales médicos normales almacenados en cajas de cartón por todo el centro, estas pruebas se habían conservado y ocultado deliberadamente en un lugar donde los buscadores casuales nunca las encontrarían. Cuando Tamika forzó las cerraduras, le temblaron las manos al reconocer el nombre de su hermana en la primera carpeta, Keisha Williams, extracción confidencial. Los expedientes médicos a los que se le había negado el acceso durante 24 años estaban exactamente donde siempre habían estado, ocultos a plena vista en el propio sistema de almacenamiento del hospital. Pero el expediente de Keisha no estaba solo. Otras 73 carpetas llenaban el contenedor, cada una de ellas documentando a mujeres embarazadas que habían desaparecido de los hospitales de la zona entre 1995 y 2010. La organización sistemática sugería un registro profesional en lugar de un crimen aleatorio, con documentación detallada de lo que los archivos etiquetaban como adquisiciones médicas. Cada carpeta contenía componentes idénticos, certificados de defunción falsificados en los que se afirmaba que las mujeres habían muerto por complicaciones del embarazo, documentos de adopción que transferían a sus bebés a familias adineradas de todo el país y registros de pagos que mostraban la compensación del personal por servicios especiales. Las pruebas revelaban la existencia de una red coordinada que había operado en varios hospitales con una precisión sistemática. El expediente de Keisha contenía la verdad que había eludido todas las investigaciones. La última entrada médica, fechada el 23 de mayo de 1999, documentaba, paciente sedada durante cita rutinaria, transportada a centro seguro,
Parto completado con éxito. La niña fue trasladada según el acuerdo de adopción. Complicaciones maternas provocaron la interrupción necesaria. El lenguaje clínico no podía ocultar el horror de lo ocurrido. Keisa había sido secuestrada durante su cita prenatal, obligada a dar a luz en un centro médico oculto y asesinada inmediatamente después para eliminar a cualquier testigo de la sistemática operación de tráfico de bebés. Los registros financieros revelaron la motivación económica del asesinato sistemático. Las agencias de adopción pagaban a los hospitales $50,000 por bebé sano, con primas adicionales por bebés de madres jóvenes y sanas. La doctora Patricia Hoffman recibía $25,000 por cada adquisición exitosa. El guardia de seguridad Marcus Johnson ganaba $10,000 por transporte y eliminación de pruebas. La operación generó más de $3,7 millones en beneficios durante sus 15 años de existencia. La correspondencia entre el personal del hospital y las agencias de adopción parecía más una transacción comercial que una comunicación médica. Un memorándum del Dr. Hoffman decía, mujer afroamericana, 23 años, excelente historial médico, 7 meses de gestación. Hermana gemela presenta un riesgo de investigación mínimo debido a sus antecedentes de acogida y a sus escasos contactos sociales. Tamika se quedó mirando el documento que había reducido la vida de su hermana a una evaluación de productos básicos. Los profesionales médicos en los que había confiado habían evaluado la vulnerabilidad de Keisa, calculado la probabilidad de una investigación eficaz y determinado que su asesinato suponía un riesgo aceptable para el beneficio que generaría. Los documentos de adopción de Baby Girl Williams mostraban que Aliyah había sido entregada a la familia Morrison de Los Ángeles por $150,000. Los padres adoptivos no sabían que estaban comprando una niña cuya madre había sido asesinada específicamente para facilitar la adopción ilegal. Pero el descubrimiento más devastador fue la prueba de que la conspiración había sido mucho mayor de lo que Tamika había imaginado. Los archivos documentaban operaciones similares en hospitales de Chicago, Cleveland y Atlanta, con más de 200 mujeres embarazadas asesinadas por sus bebés a través de una red multiestatal coordinada por agencias federales de adopción. Tamika se dio cuenta de que tenía en sus manos pruebas de un genocidio sistemático disfrazado de atención médica, un programa coordinado que había elegido a mujeres negras vulnerables para secuestrarlas, obligarlas a dar a luz y asesinarlas, al tiempo que generaba millones de beneficios para los profesionales sanitarios y las agencias de adopción. La búsqueda que había consumido toda su vida adulta había revelado finalmente la verdad. Keisha Williams y docenas de otras mujeres habían sido asesinadas sistemáticamente por el mismo sistema médico en el que habían confiado para que las protegiera durante el embarazo. Los archivos ocultos demostraban que el tráfico sistemático de bebés había funcionado con protección institucional durante más de una década. 3 de noviembre de 2023. Oficina del FBI en Detroit, Michigan. La investigación federal se inició pocas horas después de que Tamika Williams presentara los expedientes médicos ocultos a las autoridades. La agente especial Sarah Martínez llevaba 12 años persiguiendo el fraude en la atención sanitaria, pero las pruebas del asesinato médico sistemático de mujeres negras embarazadas representaban la mayor conspiración contra pacientes vulnerables de la historia de Estados Unidos. La operación cosecha de bebés, como los fiscales federales bautizaron el caso, había operado en 6 estados con la coordinación entre hospitales, agencias de adopción y funcionarios federales que habían ignorado deliberadamente patrones evidentes de mujeres desaparecidas. Las pruebas documentales demostraban que 247 mujeres embarazadas habían sido asesinadas por sus bebés entre 1995 y 2010, generando más de $30 millones en beneficios ilegales. La doctora Patricia Hoffman, que ahora tenía 58 años y ejercía de directora médica regional, fue detenida en su mansión de los suburbios mientras organizaba una recaudación de fondos benéfica para iniciativas de salud materna. La ironía no pasó desapercibida para los investigadores, que encontraron registros de pagos de agencias de adopción ocultos en la caja fuerte del despacho de su casa. El guardia de seguridad Marcus Johnson fue detenido en el aeropuerto metropolitano de Detroit cuando intentaba huir a México con $2,3 millones en cuentas en paraísos fiscales. Las detenciones revelaron la existencia de una red que había tratado a mujeres negras embarazadas como recursos renovables para una industria ilegal de adopciones. El personal de los hospitales recibía primas por identificar a pacientes vulnerables con escaso apoyo familiar. Las agencias federales de adopción se coordinaban con familias adineradas dispuestas a pagar sobreprecios por bebés sanos de madres jóvenes.
Los funcionarios estatales de bienestar infantil falsificaban documentos para legitimar las operaciones de tráfico. Las audiencias del Congreso sacaron a la luz la complicidad federal en la persecución sistemática de mujeres pertenecientes a minorías. Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos admitieron que habían recibido informes sobre tasas sospechosas de mortalidad materna, pero clasificaron las investigaciones como de baja prioridad debido a la demografía de las víctimas. Agentes del FBI reconocieron haber ignorado casos de personas desaparecidas en los que estaban implicadas jóvenes madres negras, asumiendo que habían abandonado sus responsabilidades. El alcance de la traición institucional era asombroso. Los profesionales de la medicina habían convertido la atención prenatal en un arma contra pacientes vulnerables. Las agencias federales habían protegido las operaciones de trata mediante una negligencia deliberada. Familias adoptivas adineradas habían participado, sin saberlo, en un genocidio sistemático, creyendo que ofrecían un hogar a niños que habían abandonado voluntariamente. Las organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron las revelaciones como prueba de una persecución sistemática basada en la raza y la situación económica. Las Naciones Unidas exigieron responsabilidades por lo que los expertos jurídicos calificaron de genocidio según el derecho internacional, el asesinato sistemático de miembros de un grupo seleccionado con la intención de destruir parte de esa población. Keisha Williams y otras 246 mujeres habían sido asesinadas no por delitos individuales o conflictos personales, sino por ser jóvenes, negras, embarazadas y vulnerables a la explotación sistemática por parte de instituciones a las que habían confiado sus vidas y el futuro de sus hijos. 20 de marzo de 2024. Los Ángeles, California. Aliyah Morrison, de 24 años, estaba en la puerta de la casa de sus padres adoptivos, mirando fijamente a la mujer que era exactamente igual a la madre que nunca había conocido. Las pruebas de ADN habían confirmado lo que Tamika Williams se había pasado media vida creyendo, que la hija de Keisha había sobrevivido y había sido criada con amor por una familia que nunca supo que su hija había sido obtenida mediante asesinato. «Tiene sus ojos», susurró Tamika, tocando la cara de Aliyah con manos temblorosas. «Tu madre estaría muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido». El reencuentro que había parecido imposible durante 24 años se complicó por el dolor por la madre que Aliyah nunca conocería y la gratitud por la familia adoptiva que la había criado. La familia Morrison, desolada al conocer el origen de su hija, apoyó el reencuentro al tiempo que procesaba su complicidad inconsciente en el tráfico sistemático de bebés. La justicia federal no tardó en pronunciarse sobre la conspiración que había destruido a cientos de familias. La doctora Patricia Hoffman fue condenada a cadena perpetua por asesinato y asociación ilícita. Marcus Johnson fue condenado a 40 años por su participación en el secuestro y la eliminación de pruebas. 12 administradores de hospitales y funcionarios de agencias de adopción se enfrentaron a largas penas de prisión por coordinar un genocidio sistemático. La indemnización de $2.100 millones concedida a las familias afectadas transformó sus vidas, pero no pudo restablecer a las madres asesinadas ni las décadas de separación entre los familiares supervivientes. Tamika utilizó su parte para crear la Fundación Keisha Williams, que proporciona recursos a las familias que buscan a niños sustraídos mediante esquemas ilegales de adopción. Aliyah, estudiante de medicina inspirada por la defensa de su tía, dedicó su carrera a proteger de la explotación a mujeres embarazadas vulnerables. Mantuvo relaciones tanto con su familia adoptiva como con su herencia biológica, representando la esperanza de curación en comunidades devastadas por el tráfico sistemático. La Ley Federal de Protección Maternal, aprobada por unanimidad en el Congreso, estableció la supervisión independiente de todos los cuidados maternos hospitalarios y la notificación obligatoria de actividades sospechosas relacionadas con la adopción. Se ampliaron las bases de datos de ADN para ayudar a reunir a familias separadas por operaciones de trata. El antiguo emplazamiento del Hospital General de Detroit se convirtió en el Monumento Nacional a las Víctimas de la Violencia Médica, en honor a 247 mujeres cuya confianza en la asistencia sanitaria había sido utilizada como arma contra ellas. El nombre de Keisha Williams se inscribió junto al de otras madres que murieron protegiendo a sus hijos de la explotación sistemática. El vínculo de estas hermanas gemelas, puesto a prueba por 24 años de separación, había acabado por desenmascarar una red de asesinatos médicos que trataba a las mujeres negras como mercancías. La persistencia de Tamika no solo había encontrado a su sobrina, sino que había evitado que futuras generaciones de familias sufrieran una devastación similar. El sacrificio de Keisha había salvado vidas que nunca llegaría a conocer, de una forma que jamás podría haber imaginado.
El vínculo entre gemelos que sobrevivió a la acogida y a 24 años de separación acabó por desenmascarar a los profesionales de la medicina que asesinaban a mujeres embarazadas con fines lucrativos, demostrando que el amor familiar es más fuerte que el mal institucional y que la verdad persistente es más poderosa que las mentiras sistemáticas. Keisa Williams confió en su médico y perdió la vida. Su hija creció amada por desconocidos que nunca supieron la verdad. Su hermana gemela lo sacrificó todo para encontrarlas a ambas, transformando la tragedia personal en justicia para cientos de familias destruidas por el tráfico de médicos. ¿Cuántos otros pacientes vulnerables han sido explotados por las instituciones en las que confiaban? ¿Qué ocurre cuando la asistencia sanitaria se convierte en un arma contra quienes más necesitan protección? ¿Podremos volver a confiar plenamente después de saber cómo se utilizó la autoridad médica para cometer un genocidio? Escriba un comentario a continuación. ¿Cree que el tráfico médico de pacientes vulnerables sigue ocurriendo hoy en día? Suscríbase para conocer más investigaciones que demuestran que los lazos familiares y la persistencia en la verdad pueden derrotar incluso a las conspiraciones institucionales más protegidas.